¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 70% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 28 de noviembre. Empecemos con Brasileirão o la Serie de Brasil, el encuentro de Vasco versus Corinthians. Veamos si hay bajas. Vasco tiene 3 bajas y Corinthians una baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Vasco de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Vasco viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Y Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Corinthians juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Corinthians, un empate, segunda victoria para Corinthians, tercera victoria para Corinthians y segundo empate. Sigue Corinthians, es el favorito. Veamos cómo le va a Vasco jugando como local, y Vasco jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Vasco juega bien como local. Y Corinthians como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir, Corinthians juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Corinthians está en la posición 13 con 44 puntos y Vasco en la posición 15 con 42 puntos. Las casas de apuestas le dan un 10% a que gana Vasco y un 50% a que gana Corinthians. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Premier League de Egipto, el encuentro del Pyramids versus el Ismaili. Espero lo estoy pronunciando bien. Bien, veamos cómo le va al Pyramids. Veamos si hay baja, disculpen, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Pyramids de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Pyramids juega irregular. Y Ismaili de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Ismaili no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Pyramids, segunda victoria para Pyramids, tercera victoria para Pyramids, cuarta victoria para Pyramids y un empate, así que Pyramids es el favorito. Veamos cómo le va a Pyramids jugando como local. Y Pyramids jugando como local tiene 4 victorias, un empate, así que Pyramids juega bien como local. Y Ismaili como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que Ismaili no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Pyramids está en la posición 2 con 13 puntos y Ismaili en la posición 14 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Pyramids y un 27% a que gana Ismaili. El pronóstico para este encuentro es gana Pyramids, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Al Ahly versus el Smolja, disculpen. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Al Ahly de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Al Ahly viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Y Smolja de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Smolja viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Al Ahly, segunda victoria para Al Ahly, un empate, una victoria para Smolja y segunda victoria para Smolja, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va Al Ahly jugando como local, y Al Ahly jugando como local tiene 3 victorias,
2 empates, es decir que Al-Ahly juega bien como local. Y Smoja como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, así que Smoja juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Al-Ahly está primero en la posición 1 con 13 puntos y Smoja en la posición 12 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana Al-Ahly y un 10% a que gana Smoja. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Al-Ahly y se marcarán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Champions League. El encuentro entre el Milan versus el Borussia Dortmund. Veamos si hay bajas. Milan tiene 3, 4, 6 bajas, más de la mitad de equipo, y el Borussia Dortmund tiene 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Milan de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Milan viene jugando bien. Y Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Borussia Dortmund también viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Borussia Dortmund, segunda victoria para el Borussia Dortmund, una victoria para el Milan y segunda victoria para Milan, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Milan jugando como local, y Milan jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Milan juega bien como local. Y Borussia Dortmund como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Borussia Dortmund juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones en su grupo, y en su grupo Borussia Dortmund está en la posición 1 con 7 puntos y Milan está en la posición 3 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana Milan y un 28% a que gana Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, y más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Barcelona versus el Porto. Veamos si hay bajas. Barcelona tiene una baja y Porto tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Barcelona juega irregular. Y Porto de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Porto juega bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona, cuarta victoria y quinta victoria para Barcelona, es decir que Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va a Barcelona jugando como local, y Barcelona jugando como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Barcelona juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Porto como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Porto juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Barcelona está en la posición 1 con 9 puntos y Porto en la posición 2 también con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Barcelona y un 26% a que gana Porto. El pronóstico para este encuentro es gana Barcelona, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Feyenoord versus el Atlético de Madrid. Veamos si hay bajas. Feyenoord tiene una baja y el Atlético de Madrid tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Feyenoord de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Feyenoord viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Atlético de Madrid viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Atlético de Madrid,
y una victoria para Feyenoord. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Feyenoord jugando como local. Y Feyenoord jugando como local tiene 5 victorias de 5, así que juega muy bien como local. Y el Atlético de Madrid como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Así que el Atlético de Madrid juega bien como local. Vamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo el Atlético de Madrid está primero en la posición 1 con 8 puntos. Y Feyenoord en la posición 3 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Feyenoord y un 50% a que gana el Atlético de Madrid. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles, y más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Manchester City versus el Leipzig. Veamos si hay bajas. El Manchester City tiene una baja y Leipzig tiene 3 bajas, 4 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir que el Manchester City vino jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Leipzig no vino jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el City, segunda victoria para el City, un empate, tercera victoria para el City y cuarta victoria para el City. Es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va al Manchester City jugando como local. Y el Manchester City como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que el Manchester City juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Leipzig como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Leipzig no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo el Manchester City está en la posición 1 primero con 12 puntos. Y Leipzig en la posición 2 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el Manchester City y un 8% a que gana Leipzig. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Manchester City y como mínimo se marcarán 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del PSG versus el Newcastle. Veamos si hay bajas. El PSG tiene 4, 5, 6 bajas, más de la mitad de equipo. Y el Newcastle tiene 3, 6 bajas, 7, 8, 9 bajas. Casi un equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al PSG de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que el PSG viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Newcastle viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el Newcastle. Es decir que Newcastle es el favorito. Veamos cómo le va a PSG jugando como local. Y PSG jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local. Y Newcastle como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria. Así que Newcastle no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo PSG está en la posición 2 con 6 puntos. Y Newcastle está último en la posición 4 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana PSG. Y un 36% a que gana Newcastle. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Championship o la segunda división de Inglaterra. El encuentro entre el Middlesbrough versus el Preston. Veamos si hay bajas. El Middlesbrough tiene 3 bajas, 4, 5 bajas. Y el Preston 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Middlesbrough de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Middlesbrough viene jugando irregular.
Y Preston de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Preston viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Middlesbrough, una victoria para Preston, segunda victoria para Preston, tercera victoria para Preston y segunda victoria para Middlesbrough. Es decir que Preston es el favorito. Veamos cómo le va a Middlesbrough jugando como local. Y Middlesbrough jugando como local tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Middlesbrough juega bien como local. Y Preston como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que Preston no juega bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Preston está en la posición 6 con 28 puntos. Y Middlesbrough en la posición 12 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Middlesbrough y un 28% a que gana Preston. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Se marcarán de 2 a 5 goles. Recuerden, multigoles de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Watford versus el Norwich. Veamos si hay bajas. Watford no tiene bajas y Norwich tiene 3 bajas. 5 bajas casi la mitad de equipo. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Watford de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Watford viene jugando bien. Y Norwich de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir que Norwich no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos. No es un buen promedio, pero vemos que como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Watford, segunda victoria para Watford, una victoria para Norwich, tercera victoria para Watford y segunda victoria y cuarta victoria para Watford. Es decir que Watford es el favorito. Veamos cómo va a Watford jugando como local. Y Watford jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Watford juega bien como local. Y Norwich como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que Norwich no juega bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Norwich está en la posición 13 con 23 puntos. Y Watford en la posición 15 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Watford y un 23% a que gana Norwich. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles más 2.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les doy es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR que te estoy mostrando. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.